Enrique Sánchez, investigador y profesor en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo. Bienvenido. Muchas gracias, encantado. Vamos a hablar de un tema que hace unos cuantos años nos tenían que explicar los expertos, como era el cambio climático, y que ahora nos basta con observar la realidad, mirar al cielo, ver lo que está pasando en los últimos tiempos para saber que esto no nos lo tienen que explicar, que es una realidad que vivimos cada día. Tú, como experto en física de la atmósfera, ¿está cambiando realmente tanto como observamos desde nuestro punto de vista? Pues sí, déjame que haga un pequeño matiz, si quieres, semántico, que nos gusta mucho a los físicos de la atmósfera contar, porque aunque es una batalla perdida, bueno, seguimos intentándolo. Es fácil para la gente que escucha, e incluso en muchos medios de comunicación, confundir la palabra tiempo atmosférico, el tiempo que sucede, en inglés el weather, y el clima. Entonces, y luego añadir el matiz de el clima está cambiando. El clima está cambiando. ¿El clima ha cambiado antes? Este es un argumento que a veces se usa y que yo creo que no se explica bien, y yo creo que es fácil, yo creo que voy a intentar explicarlo rápidamente y creo que se entenderá bien. El clima, en general, en todo el planeta, y si nos concentramos en nuestra región, ha cambiado siempre. Siempre está cambiando y siempre cambiará. Lo que está sucediendo en estos últimos años, décadas, y va a suceder muy previsiblemente en las próximas, es que ese cambio, en parte, es inducido o causado por el hombre. El clima siempre cambia, a veces mucho, a veces poco, a veces lentamente. El clima, entendemos el clima como lo que sucede, digamos, de forma promediada en un periodo de tiempo. En verano hace calor, en invierno hace frío, en otoño y primavera suele llover. Digamos, muy groseramente, hay un invierno que no llueve, un otoño que no llueve, un verano que no hace calor, pero en el promedio eso es el clima. Entonces, dentro de ese clima que va oscilando, va cambiando, lo que los científicos ya han comprobado de forma fehaciente e inequívoca es que el hombre está contribuyendo a que ese cambio se produzca de otra manera, que no lo haría o no lo haría con la misma intensidad o de la misma manera si el hombre no estuviera presente. Entonces, ¿hay cambio climático? Sí. ¿Hay cambio climático natural? Sí. ¿Hay cambio climático antropogénico o adicional al natural causado por el hombre? Ahora podemos afirmar ya con rotundidad que también. Y si, claro, como tú bien dices, el clima cambia y la humanidad es capaz de modificarlo, estamos adelantando acontecimientos que por la propia naturaleza podrían producirse en miles de años y nosotros estamos adelantando sus consecuencias. Correcto. De hecho, en parte estamos acelerando ciertos cambios, pero también me parece claro que incluso estamos revirtiendo ciertos cambios que de forma natural a lo mejor no se producirían, o a lo mejor se producirían dentro de mucho o quizá no. Digamos, hay estudios que incluso indican que de forma natural en este periodo el clima habría estado tendiendo a un cierto incluso enfriamiento. Los últimos climas, vamos, centenares, miles de años. Sin embargo, el hombre, con sus emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos 200 años, está produciendo de forma muy gruesa, digamos, luego añadimos matices, un calentamiento. O sea, el hombre, no deliberadamente, claro, está produciendo un cambio que no es, por decirlo así, una pequeña adición o un pequeño extra a lo que sería el cambio natural del clima. No, está produciendo cambios enormes. Ya comentaremos en detalle, más o menos la gente puede más o menos intuir por dónde vamos, pero es impresionante o terrible, o no sé cómo calificarlo, pero el hombre está cambiando de una manera bastante fuerte el clima que en condiciones normales deberíamos tener durante este siglo XXI. Y claro, a una velocidad, porque claro, si hablamos de esos 200 años en comparación con los 30, 20, 40.000 años que pueden tenerse en cuenta para un cambio climático en la Tierra, si vamos a esa velocidad, ¿es posible revertirlo a la misma? Pues ese es uno de los terrenos en los que se está estudiando mucho. Yo creo que no es fácil, primero porque de momento no estamos revirtiendo nada. De hecho, digamos que el causante de este cambio climático que crea el hombre, sabemos que es la emisión de gases de efecto invernadero y en particular el CO2. El CO2 no ha sido constante hasta que llegó el hombre. El CO2 se ha ido emitiendo y absorbiendo y otros gases de efecto invernadero durante millones de años en la evolución de la Tierra. Lo que sucede
y tiene que ver con lo que has comentado de la velocidad, es que el hombre, no de forma natural, sino el hombre, ha emitido una cantidad de gases de efecto invernadero gigantesca y a una velocidad nunca ha sucedido. Geológicamente hablando, ha habido emisiones y absorciones de CO2 en escalas de miles, de decenas de miles, de centenares de miles de años. El hombre ha emitido una cantidad de CO2 que ahora mismo es récord en concentración en la atmósfera medido en centenares de miles de años. En 150 años, geológicamente hablando, eso es un suspiro. Eso, ningún proceso natural emite CO2 tan rápido. ¿Seremos capaces de absorber o de revertir, como dices tú, esas emisiones de CO2 y por tanto el efecto que cause tan rápido? De momento no estamos reduciendo el CO2. Si veramos las curvas de concentraciones de gases que se miden en diferentes partes del planeta, cada año batimos el récord. Este año hemos batido el del año anterior, el del año anterior fue superior. Es una curva bastante recta, incluso yo diría que tiene un poco de pendiente todavía ascendente. Cada año tenemos más CO2 en la atmósfera que el año anterior, con lo cual todavía no estamos ni siquiera en la hipótesis de ¿podríamos revertir ese incremento y por tanto los efectos que causa? Seguimos aumentando los gases de efecto invernadero. A día de hoy, 2021. Y teniendo en cuenta todos los protocolos de Kioto, de París, que continuamente se van renovando y continuamente vamos, parece que poniéndonos plazos que podamos cumplir, claro, parece que son plazos internos, pero la naturaleza nos está imponiendo otros plazos que no son esos. Correcto, sí, sí. Y de hecho, los plazos los protocolos y los convenios y los acuerdos a los que se llegan en estas grandes reuniones, de momento el efecto directo en emisiones netas de gases de efecto invernadero no se está viendo. Europa está esforzándose mucho, pero para bien y para mal, este problema es un problema global. O dejamos de emitir todos, evidentemente que cada uno en su rincón contribuya, está bien, pero globalmente es un problema, claro, que trasciende a cualquier país. Entonces, todavía no somos capaces de revertir eso. Y hay un concepto que es complejo, pero yo creo que se entiende bien, también, al menos en una primera observación, que es el de la inercia. El clima, como sistema físico, tiene una inercia, una tendencia a seguir haciendo lo que estaba haciendo muy grande. Con lo cual, esto es importante tenerlo en cuenta. No sé si para bien o para mal, pero aunque dejáramos de emitir hoy, o sea, finales de 2021, el clima se va a seguir calentando durante bastante tiempo. Evidentemente, el mensaje no es, bueno, pues total, ¿para qué? No. Y la inercia negativa cuando llegue en su momento también será buena, ¿no? Pero ahora mismo eso también hay que ser consciente. Lo que hagamos ahora, lo que estamos haciendo ahora, y más que debemos hacer en las próximas décadas, lo empezaremos a notar 20, 30, 40, 50 años después de haber empezado ese proceso. Con lo cual, de hecho, ahora mismo digamos que lo que estamos viendo es un poco el resultado del no hacer lo suficiente en los últimos 20, 30 años. El mensaje no es fatalista tampoco, quiero decir eso, pero también hay que ser consciente. Esta inercia, este comportamiento del sistema que tiende a seguir haciendo lo que hacía, aunque tú pares, se va a ver más adelante. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta para según qué argumentos y según qué esfuerzos se hagan, ¿no? Bueno, con lo que comentas, es como si ya viéramos el muro contra el que nos vamos a estrellar si vamos a 120 kilómetros por hora. Se trata de ir pisando el freno para reducir la velocidad y no llegar a ese final fatal como tú dices, pero ya es una cuestión de pura responsabilidad. Es decir, las acciones del presente van a afectar al futuro y a los que nos desciendan. Tal cual. Claro, en términos políticos que tienen un periodo de vida de 4 años, 5 años, es un mensaje complicado de transmitir. A la sociedad no, porque, digamos, tenemos hijos, tenemos nietos. Este mensaje a lo mejor quizás un poco simplista de qué planeta queremos dejar a nuestros descendientes, pero tiene cierta razón. Nos da igual. Miramos solo a 4 años vista, el clima no funciona así. O sea, no tiene ese comportamiento, no funciona en esos periodos. Entonces, claro, pero también a la vez es una responsabilidad muy grande. Lo que nosotros hagamos trasciende a nuestro momento. Entonces, y en este caso está demostrado que hemos sido capaces de afectar el clima y lo vamos a seguir afectando en las próximas décadas. Bueno, ¿hay que mirar a todo el siglo XXI o no? Yo creo que es evidente que sí. Y que lo que hagamos, también para bien, acabará teniendo efectos, si lo hacemos bien, positivos
en los próximos 20, 30, 50, 75 años, ¿no? Es una responsabilidad muy grande que no debemos esquivar, sin duda. Para quienes dicen que los episodios que estamos viviendo últimamente de olas de calor cada vez más repetidas o de tormentas que producen riadas se han producido siempre antes y que no tienen una relación de causalidad con el efecto del hombre, ¿qué les podemos decir? ¿Que tenemos que seguir esperando más episodios de este tipo? Vale, ese es un tema que es muy candente en la comunidad científica y en la sociedad también. Y es verdad que a veces se introduce un cierto elemento de confusión, o no sé si interesado o no, o de duda, que yo creo que es, desde el punto de vista científico, de la comunidad científica, no hay ninguna duda al respecto. Los episodios de eventos extremos, que se suele decir en una terminología un poco más general, o las de calor también, etcétera, o los que has mencionado, en fin, periodos de sequía, tormentas muy intensas, etcétera. Desde el punto de vista climático, esos eventos, un poco relacionándolo con lo que antes comentaba también del cambio natural del clima y el cambio artificial antropogénico, esos fenómenos en una zona como la nuestra de clima templado, continental, mediterráneo, siempre han sucedido. Lo que está pasando ahora es que esos fenómenos están sucediendo con más frecuencia y con más intensidad. Evidentemente, todos nuestros abuelos te cuentan en su momento que hubo una nevada bestial, recuerdan de niños, o un periodo de sequía muy prolongado, o mucho calor en un cierto, aunque digamos la memoria climática de las personas puede a veces jugarnos alguna mala pasada, pero eso era cierto. ¿Qué está pasando? Que ya podemos demostrar que muchos de estos fenómenos suceden de manera más intensa o cada menos tiempo causados por el cambio climático. Simplemente déjame que haga un pequeño matiz, digamos, por rigor científico. A veces es verdad que también se corre la tentación, a veces por un titular periodístico un poco apresurado, de atribuir todo lo que sucede, todo al cambio climático, ¿vale? Y a nosotros nos gusta ser rigurosos. Ipso facto, en cuanto sucede un fenómeno un poco más extremo o más peligroso, más grave de lo habitual, esto es el cambio climático. Nosotros... Y si uno va a las fuentes y a los investigadores, te dirá, espera. No podemos afirmarlo tan rápidamente. Hay una cosa que se ha venido desarrollando estos últimos años y que cada vez va a tener más importancia. En España todavía no existe un grupo como tal, pero en otros países, ahora os comento un ejemplo, en Alemania, en Estados Unidos, que se llaman grupos de atribución. Es un mecanismo riguroso, bastante serio, de hacer simulaciones, estudios de este fenómeno de lluvias intensas o de ola de calor muy grande o de sequía muy prolongada es causado por el cambio climático. Vamos a ver si somos capaces de atribuírselo al cambio climático. Y durante semanas y durante meses están haciendo un estudio riguroso para concluir si este evento concreto puede ser atribuible al cambio climático o no. Con lo cual... tardamos, en el mejor de los casos, semanas en poder afirmar con rotundidad que ese evento concreto puede ser atribuible, o al menos la probabilidad de que sucediera se ha visto aumentada por bastante por el hecho de que estemos en un contexto de cambio climático. No sé si se entiende el concepto. Y es importante, y existen estos grupos que se llaman, ya digo, de atribución, que hacen estos estudios y que tardan semanas. En Estados Unidos, por ejemplo, cada año se publica un informe en el BAMS, es una revista de referencia de la American Meteorological Society, donde analiza todos los eventos que ha habido ese año, se publica pues, en primavera del año siguiente, y analiza cuáles de ellos se puede afirmar si no con rotundidad, al menos con una probabilidad alta de que ese fenómeno, si no hubiese habido cambio climático antropogénico, o no habría existido, o habría sido más suave, o habría tardado más en suceder. Entonces, este tipo de trabajos se hacen y son bastante rigurosos y llevan bastante tiempo. Entonces, creo que es importante contarlo de esta manera porque es la forma en la que se procede. Si preguntamos al día siguiente de la Filomena o la semana siguiente de la Filomena a los investigadores del clima y les pregunten, ¿pero esto es el cambio climático? Te van a decir, bueno, espera, vamos a estudiarlo, que esto no se puede afirmar con rotundidad de un día para otro. Esta ola de calor que hubo a mediados de agosto tan intensa, ¿está causada por el cambio climático? Espera, necesita pasar un tiempo, unas semanas, para poder afirmarlo. Quizá no son los tiempos a veces de la información o de lo que demanda la sociedad, pero es la forma que tiene la ciencia de trabajar. Es la única forma de poder afirmar cosas con rotundidad.
Siendo positivos, es cierto que ahora ya estamos en una época en la que hemos superado esa justificación continua de que estábamos ante una situación nueva y peligrosa. Es decir, ya no se banaliza, entre comillas, con lo que era el cambio climático o lo que esto ya pasaba antes. Una vez que hemos demostrado que esto es así, que es un problema, está en aportar soluciones. Y tú lo comentabas antes, cuando hablábamos de que esto es una casa común, cuando hablábamos del planeta, pero claro, todas las acciones cuentan, incluso las acciones individuales. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar la situación, independientemente de que luego haya una empresa que esté emitiendo CO2? Pero, ¿qué puede hacer cada uno que sume en global? Bueno, pues esto para mí es un ejemplo maravilloso o muy bueno de que siendo un problema global que no vamos a conseguir milagros, ni una acción de una persona en concreto puede revertir todo lo que suceda, a la vez, para mí es un ejemplo maravilloso de que el colectivo, cada elemento suma, cada pequeño detalle suma, en todas las escalas, evidentemente a nivel global, las reuniones de los países para tomar decisiones estratégicas de reducción de gases de efecto invernadero, de mecanismos o en fin, de tecnologías o cosas que se pueden hacer para absorber el CO2 ya emitido, también, en fin, pero funciona a todas las escalas y uno podrá pensar, pues usar medios de transporte menos o menos contaminantes contribuye. Hombre, yo en concreto, ¿cuánto menos CO2 emito? Ese viaje que me voy a hacer en avión, si lo hago en tren, a lo mejor emite un poco menos. Sí, entonces yo creo que hay que pensar que cada uno contribuimos y cada pequeña suma realmente. Entonces, cuando a veces, claro, vimos el global y decimos, uy, es que esto es un problemón, bueno, pues empecemos a sumar o a restar, si queremos verlo de la manera de emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Es verdad que algunas, pues también a veces están mezcladas con, ahora usar coche eléctrico en vez de coche de combustión, ¿eso contribuye a reducir emisiones de gases directamente de efecto invernadero? Sí, pero bueno, hay que pensarlo un poco también, igual el proceso de producción no sé, hay elementos más complejos y sutiles. Una cosa que parece muy obvia, o a lo mejor un poco, si queremos, también simplista, pero nuestro voto cuenta. A escala país, a escala región y a escala local. No digo que el alcalde de tu pueblo sea el que va, o la alcaldesa en la que va a conseguir que se emita menos CO2, pero por lo tanto algunas actividades de las que haga, de las que promueva desde su ayuntamiento, también ayudará en todas las escalas. Todas las escalas contribuyen, todas las escalas son importantes. Lo que hago individualmente, a quien vota, a quien ayuda, hay un montón de cosas en todos los niveles. Yo siempre soy de actitud positiva. Y en este caso concreto yo creo que es un ejemplo perfecto de que, no, yo no puedo hacer nada, esto lo resuelven los políticos y yo me quedo brazos cruzados a que me lo resuelvan. Sí y no. Creo que socialmente y la gente está bastante concienciada cada vez más. Lo que pasa es que hay que insistir, porque es verdad que además, a veces se queda como un problema de fondo que parece, bueno, esto ya hablaremos de ello. No, cada gesto, cada día, cada pequeña cosita, yo creo que contribuye mucho. Y concienciar, tienes familia, tienes hijos, concienciales de que no es lo mismo ir en transporte público que ir en coche cuando puedas ahorrártelo. No es lo mismo ir a comprar el pan a 4 manzanas andando que cojo el coche para todo. No es lo mismo usar residuos o bolsas para cada 5 minutos que reciclar. Hay 1000 actividades que uno puede hacer que van a contribuir y que todo suma. O sea, si lo sumamos en el global es enorme. Entonces yo creo que el mensaje siempre tiene que ser positivo. La concienciación medioambiental de cada uno de nosotros viene muy en relación con lo que la gente que tenéis ese conocimiento exhaustivo y detallado del problema que estamos sufriendo. Tú eres decano de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica y tus compañeros se forman en eso y forman a los futuros alumnos en Ciencias Ambientales. También tienen el deber o la obligación o la necesidad de divulgar ese conocimiento. Ahora, en la próxima noche de los investigadores, ese tipo de pequeños actos también van a influir en la sociedad, que a su vez va a acabar influyendo en el medio ambiente. Totalmente, totalmente. De hecho, digamos, como parte de la facultad en la que estoy, es que realmente este es un tema transversal. Casi a cualquier profesor, evidentemente
el profesor, un compañero mío que da la asignatura de Fundamentos de Cambio Climático, pues les está explicando a los alumnos, a esos futuros ambientólogos o conocedores o científicos del medio ambiente, elementos de lo que es el cambio climático. Pero casi en cualquier asignatura que puedas pensar, casi cualquier profesor, en buena parte de los conocimientos que están recibiendo nuestros estudiantes, aparece un elemento que puede ser aprovechable o útil en esta dirección. Entonces es algo tan transversal y tan imbuido en la sociedad, la pura concienciación en un sentido amplio, claro. Un estudiante de Ciencias Ambientales de nuestra facultad acabará influyendo en su entorno y concienciando en muchos niveles, ¿no? Entonces, esa formación y ese esparcimiento de conocimiento y de concienciación social, ambiental, que realmente tiene 4 días, nuestra facultad tiene 20 y pocos años y, en general, la Facultad de Ciencias Ambientales, los grados y la licenciatura no van más allá, es ayer, como quien dice, y ellos tienen una responsabilidad muy grande en el sentido de una concienciación, mucha más gente, por supuesto, pero todo eso que se pueda ir difundiendo a la sociedad, para mí es un elemento, cuando muchas veces hablamos de la relación, un poco que me tirabas el argumento de la relación sociedad-universidad, este es que es un elemento clarísimo de ida y vuelta. La gente que se forma en nuestra facultad, nosotros como vosotros, pero sobre todo los alumnos que vienen y que vuelven, entran en la sociedad laboralmente hablando, son un elemento de difusión de este tipo de concienciación ambiental en un sentido riguroso, ¿vale? A veces se ha hecho cierta demagogia, simplificación o una caricaturización, ¿no?, de lo que es la gente con concienciación medioambiental, pero yo creo que ya esa fase también la hemos pasado claramente. Queda por hacer, eso está claro, pero yo creo que la sociedad cada vez más va asumiendo de forma natural en todos los niveles, al nivel personal, a nivel educativo, a nivel social, a nivel de las industrias, de los procedimientos, de la forma de funcionar, de actuar de cada persona, que respetar el medio ambiente en un sentido global, incluyendo esto, es una parte intrínseca de nuestro comportamiento día a día, de cada uno, ¿no? Bueno, has insistido en que tú eres optimista per se, así que ese optimismo también se lo trasladamos a los que divulgan la ciencia. Y también decir que para la sociedad en general no hace falta tener un conocimiento como tienen los expertos, sino tener una cultura científica que te permita tomar luego decisiones libres, simplemente. Sí, sí, tal cual. Y una sensibilidad, se puede decir así, al medio ambiente o a tu entorno ambiental en muchos aspectos, desde ser consciente de que tú acabes emitiendo o no emitiendo gases de efecto invernadero que alteran el clima, a cuidar tu entorno natural en tu pueblo, en tu barrio, a reciclar. Hay tantos comportamientos pequeños del día a día que contribuyen y que yo creo que poco a poco se van absorbiendo como algo casi instintivo, natural, del comportamiento de las personas, que cuanto más avancemos en esa dirección, es más beneficioso para todos. Y ya muchas cosas, todavía quedan, pero hay muchas cosas que se hacen sin pensar, por decirlo así. Y no hace falta tener, es verdad, unos conocimientos muy avanzados en aspectos medioambientales para darte cuenta de lo que es una barbaridad ambiental y lo que es algo respetuoso y compatible con tu entorno natural, ¿no? Yo creo que hay muchos aspectos que son casi intuitivos, ¿no? Pues ese era el objetivo de esta charla, Enrique, que sin entrar en cuestiones técnicas, no hemos definido ni siquiera lo que es el CO2 de un modo técnico, pero todos tenemos en nuestra conciencia qué debe hacerse y qué no en este sentido, pues para que los que nos hayan escuchado, los que te hayan escuchado, sepan que pueden aportar su granito de arena en esta tarea global de frenar el cambio climático y que se puede hacer. Muchísimas gracias, Enrique. Román, muchísimas gracias. Es un placer y un gustazo poder tener este tipo de conversaciones y de contribuciones. Desde la universidad a veces tenemos esa percepción de que vivimos un poco aislados, y que es un error si eso se percibe así, pero cualquier oportunidad que se nos ofrece para, digamos, interaccionar y hablar con vosotros, con los medios de comunicación, con la sociedad a la que pertenecemos, es un placer y en cierta medida hasta una obligación moral, vamos. Nosotros lo hacemos encantados y cualquier oportunidad que se nos ofrece nos la disfrutamos e intentamos ser lo más útiles posibles para la sociedad a la que pertenecemos, claro. Pues habrá más oportunidades. Muchas gracias, Enrique. Encantado.